Yusuf, Buonasera, Santo Padre. buonasera, come stai? For the last 18 months of his life, this was Pope Francis's nightly ritual. At 8 p.m., a call to war-torn Gaza. Cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali. El resto del polli. El resto del pollo, la salita, ¿qué tal, Santo Padre? Lo que quedó. Buon Natale, tante grazie. From the third day of the war until 2 days before his death, Pope Francis spoke nightly with the Holy Family Church, forging a special wartime bond that priests and parishioners of Gaza's only Catholic church won't ever forget. Daily he called us and to ask for peace, to pray for peace, and to give the blessing for all Gazan people and for all the Palestinians. كان بيحكي معنا بلهفة الأب على أبنائه. He spoke to us with a father's anxiety for his children, Church leader George Anton recalled. He would reassure us, checking if we had eaten, if we had something to drink, if we had medicine, how the children were feeling, how the mothers were coping. The relationship drew the Pope closer to the plight of Gaza's civilian population and informed his outspoken criticism of Israel's attacks. Yesterday, children were bombed, the Pope decried in December. This is cruelty. This is not war. I want to say this because it touched my heart. The Pope also regularly called out rising anti-Semitism and demanded the release of Israeli hostages, including in his final address on Easter Sunday, in which he called for a ceasefire one last time. Inside Gaza's Holy Family Church, one of the many communities Pope Francis touched gathers to pray for his soul and for the world to see them as Francis did. أنا رسالتي للعالم إنه ينظروا. My message to the world is to look at Gaza with the same eyes through which Pope Francis viewed it. Eyes of truth, justice, peace, love. Eyes that saw the people of Gaza as deserving of life with dignity, justice, and independence. عيون المحبة. From this small church in Gaza, a prayer against the scourge of indifference, which Pope Francis called the greatest sickness of our time. Nosotros seguimos recordando al Papa Francisco y a su legado a través de aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, de estar más cerca del pontífice, del sacerdote, pero también del ser humano. Y es por eso que vamos a hacer contacto en este momento con el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, quien tuvo la posibilidad de hablar con el Papa Francisco nada más que este sábado, es decir, día y medio antes de que el Papa Francisco falleciera. Muchas gracias por atendernos en Café CNN, sacerdote Gabriel Romanelli. Y lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cómo fue esa última conversación? Muchas gracias a ustedes. Fue muy breve esta vez. Él llamaba todos los días a las 8 de la tarde y bueno, todos los refugiados sabían que era la hora del Papa. Ese día llamó un poco antes porque a las 8 teníamos la vigilia pascual y bueno, nos preguntó cómo estábamos, habló con el padre Yusuf, con el vicario parroquial y nos agradeció nuestras oraciones a la vez que aseguró sus oraciones por nosotros, por la paz y nos dio su bendición. Fue bastante breve y por eso que lo habíamos escuchado muy bien, como el domingo todos los vimos en la plaza San Pedro. Nos llamó la atención evidentemente la sorpresa de la triste noticia de su desaparición. Padre Romanelli, ustedes tenían la posibilidad de hablar con el Papa muy a menudo, incluso antes de que él fuera hospitalizado por todos estos achaques y problemas de salud, pues ustedes tenían la oportunidad de hablar con él casi que diariamente, ¿no? Era una conversación que iba y venía constantemente. Es así, desde el inicio de la guerra él llamó cotidianamente, muy rara la ocasión, los días en que no pudo llamar, todos los días llamaba para manifestarnos su cercanía, para pedirnos que sigamos haciendo el bien a todos, que cuidemos de los niños, de los que sufrían, y siempre se mantuvo también muy conmovido por toda la situación. Como saben, la situación en la Franja de Gaza sigue siendo muy grave, la guerra sigue su curso, desgraciadamente. Por eso esperamos que lo que él anunció, pidió
como su último legado el domingo de Pascua, pidiendo por el final de esta guerra, con la liberación de los rehenes, con el permiso que entre una ayuda humanitaria consistente, masiva, ya que aquí vivimos más de 2 millones de personas en la Franja de Gaza. Esperemos que este legado en orden a la paz para todos, tanto para Palestina como para Israel, sea escuchado y bueno, y que Él, una vez llegado junto a Jesús, nos ayude desde el cielo en orden a la consecución de la paz. Estas imágenes que estábamos viendo mientras usted nos estaba hablando corresponden precisamente a una de esas tantas conversaciones que tuvo el Papa Francisco con usted y a esa preocupación permanente por la situación que se estaba viviendo allí en la Franja de Gaza. ¿Qué significó para ustedes el hecho de que una personalidad como el Papa Francisco, donde tiene miles de cosas en qué pensar, no solo en esta, pues se hubiera centrado tanto en ustedes? Y creo que habla mucho de eso que él tanto pregonaba acerca de la paz, de la reconciliación y demás, ¿no? Ciertamente que significó mucho a nivel espiritual, incluso como modelo, como ejemplo de uno darle tiempo a la persona que sufre. Y bueno, de manera existencial, todos aquí, todos los refugiados, la mayor parte de los 500 refugiados todos son cristianos, la mayor parte, hay un grupo de niños con discapacidad que son musulmanes, pero los otros son católicos y ortodoxos. Digamos, todos lo consideraron a su papá, a su padre, y era una voz de consuelo, porque los bombardeos eran muy graves, son muy graves, y entonces el escuchar la voz del Papa, muchos jóvenes dicen, nos quedamos tranquilos ya escuchando su voz. Ha sido verdaderamente extraordinario, no dejábamos de salir de nuestro asombro cuando a las 8 de la noche, casi todos los días, sonaba el teléfono para saludarnos. Incluso cuando los días estaban un poco más serenos, como por ejemplo cuando se logró esa tregua, que empezó a venir alguna ayuda humanitaria más consistente, entró pollo, por ejemplo, carne de pollo después de casi un año, es que él preguntaba, bueno, ¿qué comieron? Cuando entonces el padre yo se lo dice, pollo, bueno, ¿cómo cocinaron? Hasta las cosas simples. Era una cosa extraordinaria que creo que nos da ejemplo de humanidad, de simplicidad, para que nosotros también sigamos sirviendo como todos los otros papas lo han hecho, y grandes misioneros y laicos, vivir nuestra fe con simplicidad y constancia. Y es que hay que contarle a nuestros televidentes que el sacerdote Gabriel Romanelli se encuentra en este momento en Gaza. Él es sacerdote de la Iglesia Sagrada Familia de Gaza, pero usted decía, no había internet. ¿Cómo se enteraron ustedes de la muerte del Papa? No, yo no dije no había internet. No hay internet constante, no hay electricidad constante, producimos electricidad con lo que podemos. Y en ese momento yo personalmente no tenía internet porque estaba en la iglesia ortodoxa saludando al obispo griego. Toda la comunidad cristiana en Gaza es muy reducida, y era el lunes de Pascua. Entonces estaba ahí no teníamos nosotros internet, pero los griegos sí tenían, y fueron gracias a ellos que nos enteramos que falleció. Y bueno, hicimos un pequeño responso personal ahí, volvimos a la parroquia y recibimos el consuelo, las condolencias. Y recibimos el consuelo de los vecinos musulmanes y de los refugiados ortodoxos y católicos. ¿Cómo llevar ese mensaje, luego de haber hablado un día y medio antes con el Papa, cómo llevarle ese mensaje a los fieles que se encuentran allí en Gaza y que precisamente ven en la figura del Papa Francisco pues una esperanza para lo que se viene más adelante? Bueno, como les decía, todos los santos padres desde Pablo VI, y antes también, pero Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el mismo Papa Francisco, han sido la voz de la Iglesia en defensa de toda persona humana, la dignidad de toda persona humana, sin importar de qué nacionalidad sea, de qué grupo, de qué religión sea. Nosotros vemos en cada ser humano una imagen, ya que cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y redimido por la sangre de Cristo. Y eso, el mensaje es, bueno,
hay que seguir adelante, hay que seguir queriendo a todos, ayudando a todos, rezando mucho por la paz y trabajando por la paz y la justicia. En cuanto a lo que se viene de aquí en adelante, usted como sacerdote y que fue tan cercano al Papa Francisco, ¿cómo ve lo que viene de aquí en adelante? ¿Qué cree que puede pasar con el próximo pontífice que sea elegido, con el próximo Papa que sea elegido? ¿Qué esperaría usted de esa persona? La Iglesia continúa, la Iglesia la guía en nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, y cada personalidad, evidentemente cada papa tiene su personalidad, tiene sus virtudes, tiene incluso sus defectos, somos seres humanos, pero la Iglesia ha de seguir protegiendo a cada ser humano, tratando de ser un signo de paz, de reconciliación, porque es la misión de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y por medio de la caridad, de la misericordia, que la Iglesia va a seguir como pueda, tratando de infundir misericordia, de infundir paz, reconciliación, que está a la base también de la justicia en todos los lugares donde estamos, que es en todo el mundo, gracias a Dios, como la levadura en la masa.